una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas. Fidel hacía esa salvedad, hacía esa aclaración. No lo hacía solo por el mero amor a las artes, aunque él era un hombre con una sensibilidad hacia todo lo artístico y cultural amplia. Yo creo que partía de una comprensión profunda de lo que representa la cultura para la identidad y para la constitución de la identidad de pueblos como el cubano, cuya identidad se ha forjado en contraposición a un régimen colonial, en contraposición a un régimen neocolonial, que es una identidad que está en un proceso de construcción permanente, que se nutre de fuentes muy diversas, pero que a la vez logra en ese maravilloso ajiaco que son todas las naciones, darle a eso un perfil identitario propio. Y a veces podemos mirar equivocadamente esa cultura como un círculo referido a lo artístico y lo literario. Esa cultura que hay que salvar incluye aquella, pero incluye el conjunto de prácticas materiales e inmateriales, como decía, de absolutamente todo. La existencia histórica y por tanto las marcas de la historia que están incluso ya dentro de nuestro ADN, el conjunto de conocimientos que nos hace un país que ha llegado hasta aquí, la manera en que la gente se manifiesta a nivel físico, gestual, verbal, con sus normas de habla, todo lo que nos identifica como cubanos. De hecho, se dice mucho que uno es capaz de reconocer sin conocer a las personas y en medio, por ejemplo, de cualquier lugar del mundo, que una persona es cubana. Si no llegamos a tener los científicos que tenemos, ¿estaríamos aquí hoy? No, si no los tuviéramos, si no nos hubieran pensado, o Fidel no nos hubiera pensado, como un país de primer mundo, que no lo somos, y hubiera empleado sus fuerzas en tener estos científicos de primer mundo, estaríamos salvados hoy a partir de la pandemia que tuvimos. Porque también la ciencia forma parte de la identidad, al igual que la escritura, que la poesía, que la música, que la danza, que el teatro forman parte de la identidad, que los hábitos, los modos, las costumbres forman parte de la cultura también. Porque si no tuviéramos la cultura, si no salváramos la cultura, no estábamos salvando la identidad. Y un pueblo sin identidad no es un pueblo que exista. Hoy estamos peleando de manera muy desigual contra la cultura hegemónica, que no está solo fuera del país, está dentro del país, porque Cuba es una isla solo en lo geográfico. Es decir, Cuba está insertada en el mundo y la recibimos, esa otra cultura egoísta, consumista, individualista, la recibimos a través de las películas, a través de los seriales de televisión, a través de todos los mecanismos que tiene el sistema para reproducirse. Y por lo tanto, estamos conviviendo, digamos, con esa dualidad, ¿no?, de la cultura hegemónica tratando de apoderarse nuevamente del país, y una contracultura nacional que tiene sus raíces en las tradiciones nacionales, porque hay que decir que está presente en la obra de Martí, por ejemplo. Está presente esa mirada otra, ese no querer parecerse a los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué haría Martí en una circunstancia como esta? ¿Cómo pensaría Martí en una circunstancia como esta? ¿Qué diría Martí del papel de la prensa en circunstancias como esta?
La prensa, y yo diría más que la prensa, el mundo intelectual, el mundo que participa de ellas, pues tiene varias responsabilidades en las redes. Una sería insuflar más cultura en las redes, más densidad, con las características de la comunicación efectiva que las redes exigen y el público de las redes exige, pero tratar de colocar más cultura, más densidad en las redes. Para la prensa en particular, con sus deberes, pues mucha velocidad, mucha responsabilidad, análisis fuertes y rápidos en situaciones particularmente difíciles que se nos dan todos los días. Mucha claridad meridiana con los principios, con los objetivos, con sospechar automáticamente de cosas que nos están diciendo que no podrían ser, que no podrían ocurrir, y con una claridad de a dónde conducir ese mensaje para jóvenes y para la población en general. Cuando uno mira las industrias culturales contemporáneas, ve que su característica fundamental reside en la homogenización del gusto del consumidor y en la idiotización de ese consumidor, o sea, en la disminución progresiva de la capacidad crítica y estética de ese consumidor para enfrentarse a resultados artísticos, a hechos artísticos, a procesos culturales que no sean estandarizados, que no sean los que la industria produce siguiendo moldes preestablecidos. En otras palabras, nos están quitando la capacidad de pensar creativamente y de abordar creativamente la realidad de los conflictos en los que estamos insertos. Entonces yo creo que el gran reto que tiene la nación cubana y que tiene la enseñanza cubana, y en particular la enseñanza artística, es cómo nosotros llevamos a los seres humanos a una visión más compleja de la realidad, a una visión más informada de la realidad, a una visión estéticamente más madura del arte, de la cultura, de sus procesos, porque solo por el arduo camino del pensamiento complejo eludimos esta tarea consciente de las industrias y los monopolios de idiotizarnos, disminuirnos, homogenizarnos y llevarnos a ser hombres masa insatisfechos, que se expresa en cierta forma en un hermoso verso de Martí en Amor de Ciudad Grande, hablando del Nueva York del siglo XIX, que decía: ¿qué falta? Que la dicha falta. Somos sociedades con fotos felices llenas de seres humanos infelices, y somos infelices porque nos falta la cultura, la verdadera cultura, como el sustrato sustentador no solo de los proyectos nacionales, sino también de los proyectos individuales de felicidad, de concreción y de emancipación como seres humanos. Estamos en un momento en que cualquier frase, cualquier posibilidad se utiliza, y yo creo que también hay que saber por qué hay que defenderla y cómo hay que defenderla. Los artistas tienen que tener una vocación de servicio muy particular, y en esa vocación de servicio debe estar incluido el estar en permanente contacto con la gente que está a tu lado, y la gente que está a tu lado es tu vecino más cercano, no es solo tu familia. Y si tú todo el tiempo no estás cercano a tu comunidad, cercano a la gente que día a día está contigo, no puedes tener influencia, no en los jóvenes, no puedes tener influencia en nadie. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer, y la influencia nuestra tiene que ser, estar cercano y estar vibrando con sus conflictos, vibrando con sus problemas y siendo polea de transmisión para intentar resolver esos conflictos y esos problemas que tiene la comunidad, en definitiva la gente que está a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que debe tener un artista, que es la vocación de servicio, que es lo que yo creo, al igual que la vocación de servicio y el ejemplo personal, que es lo que creo que nos salva y que nos ayuda a tener una influencia mayor para lograr que entiendan que preocuparse por el otro es más importante que tener cosas. No hay libertad posible sin cultura.
Y eso ya te marca el por qué es lo primero que hay que salvar. Porque ser libre es poder defender tu patria, es poder defender tu bandera, es poder defender desde tu familia, tu tierra. Es la única manera que te permite la libertad. Y cultura es conocimiento, y cultura es información, y cultura es oportunidad. Porque yo creo que es la oportunidad de tener tú la libertad de poder expresarte. Por eso yo creo que la cultura es lo primero que hay que salvar.